CLB, conociendo la verdad. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy día en un nuevo programa de Ahora la olla la tocamos nosotras. Junto a mi querida amiga Ingrid Bon vamos a tocar un tema increíble, un tema que hoy día está todo el mundo conversando. Es acerca de ESI, Educación Sexual Integral. Querida amiga Ingrid, ¿estás por ahí? Aquí estoy, ansiosa de poder escuchar a nuestra invitada que nos entregue, ¿no es cierto?, su parecer. Ella es abogada, así que es fantástico lo que ella nos va a decir, para que no nos digan que hablamos por hablar y sin fundamento, como nos dijo por ahí un senador, ¿cierto?, que no teníamos cómo defender ciertos conceptos. Tenemos una invitada de lujo, así que muy contenta, Catito, de estar acá y tener a Pamela con nosotros. Así es, Pamela, te queremos dar la bienvenida a este programa bajo la plataforma del canal CLB Conociendo la Verdad. Pamela Pizarro, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Cuide Chile, una mujer súper clara, súper inteligente, súper clever. A mí me encanta cuando ella hace algunas explicaciones, porque la verdad es que yo por lo menos te sigo bastante, creo que lo hace súper bien, creo que es una invitada, como dice Ingrid, de lujo. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, muy bien. Muy agradecida la invitación y muy contenta de poder estar con ustedes dos, que son grandes activistas, pero familia. Ya nos hemos encontrado varias veces en el Congreso ahí trabajando por la familia, por los niños, por la persona. Así que, no, súper contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por recibir la invitación, Pame, y esperemos que la gente que nos está escuchando pueda clarificar un poco más el concepto que significa ESI. ¿Por qué digo concepto? Porque este es un proyecto de ley que no tiene fundamentos científicos ni biológicos, sino que es una ley bastante ideologizada, y queremos que tú, a medida que pase el programa, nos vayas aclarando ciertos puntos para que la gente pueda entender un poco mejor qué es lo que significa ESI. Así que yo quiero partir preguntándote cómo llegaste tú a Fundación Cuide Chile, o cómo llegaste tú a también ser una activista también reconocida, una persona que está súper informada. ¿Cómo llegaste a este tema de la defensa de los valores hoy día en Chile? Mira, fue bien fortuito. Yo estaba trabajando de profesora en el DUOC, no sé si ubican el Instituto DUOC. Sí. Donde hacía clases de antropología, y ahí me empecé a meter en todo este tema de la antropología, la filosofía. Tuve un compañero muy inteligente que nos metió en todo el tema del desconstructivismo, nos explicaba cosas que en ese tiempo no se hablaban. Y a mí siempre me interesó, porque yo siempre he sido, si bien antes no estaba en el activismo, siempre he sido una persona pro familia, pro vida, y estos temas siempre me interesaron. Entonces me metí a estudiar un magíster, y ahí de repente, cuando estaba en medio del estudio de mi magíster, me invitaron a participar en el programa Plan de Familia de Pía Driesola, que es la señora de José Antonio Cast. Entonces ella, como primera dama, tenía que, en el fondo, armar todo un plan más familia, y ahí, bueno, con un grupo de filósofos, asistentes sociales, hicimos un plan. Y bueno, nada, pues ahí ya nunca me separé de esta causa, porque la verdad es que, bueno, empezamos a estudiar todo lo que era ideología de género, feminismo, marxismo cultural. Entonces ahí entendimos un poco el fondo de todas estas leyes. Y ahí creamos Cuide Chile, ahí se formó Cuide Chile. Como éramos puros abogados los que estábamos en el equipo, lo primero que se nos vino a la cabeza es el tema legislativo, y ahí llegamos al Congreso. Y es por eso que hoy día estamos con un área legislativa. Ahí la Ingrid se ríe porque nos vemos siempre, estamos ahí topándonos en el pasillo, y en el fondo lo que hacemos es seguir los proyectos, estudiarlos desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista ideológico, y también pidiendo siempre mucha ayuda en el tema científico. Así que así fue como llegué a este mundo. Mira qué interesante. Amiga Ingrid, es cierto eso, con la PAME nos encontramos siempre en el Congreso, en las actividades más importantes, en las exposiciones. Así es, Pamela, te felicito, o sea que sabes también lo que es ser profesora, una de las profesiones más nobles para mí. Creo que es maravilloso enseñar, y yo siempre estoy ligada igual a la educación, así que era algo que no sabía de ti, fíjate, de que habías sido profesora, pero el Señor en sus caminos te llamó a estar donde estás, y ha sido una gran ayuda para nosotros que somos
como nos llaman entre comillas activistas y que somos mamás y, y tú nos ayudas a entender muchos artículos, cómo va la ley, cómo, en qué situación está, en qué paso va y no, te felicito y yo creo que es un acierto que tú estés en lo que estás porque al igual que ustedes, fundaciones como las de ustedes son muy pocas, al igual que activistas como nosotras somos pocos, debieran haber más personas que estén dedicadas a esto. En situaciones en las que hoy día estamos viviendo, nos hacemos poco y el comunicar a la gente las cosas verazmente nos cuesta también. Así es que, no, encantada de saber de ti y cómo llegaste a Cuides Chile, ¿no? Una sorpresa para mí. Pame, entremos de lleno en materia, que hoy día está compleja la situación. Cuéntanos un poco, ¿qué es ESI? Bueno, ESI es la sigla del proyecto de ley Educación Sexual Integral. ¿Por qué se le dice ESI? Porque hay que tener claro que Educación Sexual Integral, este proyecto, no es algo espontáneo de Chile. Este es un proyecto que se ha implementado y que se ha tratado de implementar en muchos otros países. Y cuando uno empieza a leer como jurisprudencia o legislación, más que jurisprudencia, legislación comparada, se da cuenta que los proyectos son casi iguales. O sea, cambian algunos matices porque obviamente no tenemos la misma legislación, pero los fundamentos ideológicos son los mismos. Y hoy día lo que se está estudiando, lo que ya se está discutiendo, todavía no en forma particular porque el Ministerio de Educación pidió un tiempo para poder estudiar esta propuesta, es el proyecto de educación sexual integral, donde se obligaría en principio a todos los colegios a tener educación sexual desde preescolar. O sea, estamos hablando de niños desde los 2 años y medio, porque uno que es mamá y tiene niños chicos, los jardines infantiles entran niños desde los 2 años y medio a transición menor. Entonces es bien increíble y eso yo creo que fue lo que nos alertó a todos desde un principio a meternos en este proyecto. Ya después y más adelante vamos a ir contando que nos hemos llevado varias sorpresas, pero en ese sentido eso es lo que significa ESI, esta sigla ESI. O sea que aquí, como tú dices, nada espontáneo, nada que aquí en Chile se les ocurrió de que los niños necesitaban tener clases de sexualidad desde los 2 años y medio, porque era necesario, porque era algo que en Chile en realidad no teníamos, pero en realidad, como tú dices, esto viene de afuera, viene ya implementado en otras partes, es copiar y pegar, como dicen por ahí, y lamentablemente hoy día hay mucha gente que adhiere a estas ideas en el Congreso. O sea, estamos súper preocupados porque nosotros como cristianas con Ingrid y como mamá y como yo futura abuela algún día, estamos preocupadas por lo que se viene en la sociedad de nuestro Chile para más adelante. Hoy día ya tenemos una camada de jóvenes prácticamente perdidos, ideologizados totalmente. ¿Y qué va a pasar con estos niños que desde pequeñitos están recibiendo o quieren entregarle esta información sexualizada? ¿Qué crees tú que va a pasar con estas futuras generaciones? ¿Cuál es el fin de ese? A mí me gustaría esa parte igual. ¿Cuál es el propósito de eso? Mira, el fin de ese, finalmente, cuando uno empieza a leer todo el proyecto, es una reingeniería social. O sea, aquí lo que se está tratando de hacer finalmente es limitar el derecho preferente de los padres y también limitar la libertad de enseñanza. Entonces, cuando uno ya lee el proyecto, se va dando cuenta que aquí lo que se está tratando es de cambiar un paradigma social. ¿Y para dónde va? Tú te das cuenta un poco cuál es el objetivo de educación sexual integral. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el proyecto de ley ENU, que se dio en la Unidad Popular. La Educación Nacional Unificada. Bueno, nosotros cuando empezamos a leer este proyecto, lo conté también en otro programa, creo que fue ayer, estábamos en una comisión con varios abogados y lo primero que dijeron, empezaron a leer el proyecto y dijeron, oye, pero si esto es lo mismo que se estaba tratando de implementar en el gobierno de Salvador Allende, con ENU, solamente que acá está enfocado a la sexualidad. Que yo, que soy más joven, a mí no me parece tan extraño que esté enfocado al tema de la sexualidad, porque hoy día, cuando nosotros vemos todos estos movimientos, feminismo radical, ¿no es cierto? Vemos también todo este lobby LGTBIQ, vemos que finalmente para ellos el tema más importante es el sexual.
Entonces, cuando uno va un poco relacionando todo, te das cuenta que a donde van ellos es a hipersexualizar a los niños. Y cuando tú vas leyendo y vas obteniendo información de otros países donde ya se implementó, tú te das cuenta que finalmente es eso. Yo te escuché, Carolina, a ti en el Congreso, en una exposición donde tú pusiste un video de lo que había pasado, creo que en México, si no me equivoco. En México, sí. En México. Sí. Bueno, ahí tú te das cuenta que finalmente esto de educación sexual no tiene nada que ver, es un adoctrinamiento en sexualidad y de un tipo de sexualidad, que es la que ellos quieren. Esa sexualidad que ellos hablan inclusiva, donde los niños hoy día pueden elegir qué sexo quieren ser, donde hay personas que ya están hablando desde la identidad de género que los niños nacían neutros, por lo tanto, hoy día casi que nosotros, los padres, éramos los que obligábamos por esta sociedad heteropatriarcal, en el fondo, a que dirigíamos a los niños para ser niñas o niños. Y eso no es así. Entonces tú te das cuenta aquí que, como tú bien lo dijiste al principio, no hay fundamento científico para esto. Además que los psicólogos, tanto los psicólogos forenses, psiquiatras infantiles, psicólogos infantiles, lo han dicho claramente, los niños a los 2, 3, 4, 5, 6 años no están preparados para recibir este tipo de contenido, no están preparados. Y es una cuestión súper biológica, el cerebro no está en el fondo preparado para esto. Así es, yo recuerdo que ustedes trajeron a Pablo Muñoz Iturrieta a la exposición ahí en el Congreso, la Comisión de Educación. Ese día compartimos la sala y fue realmente increíble como gente con tanta conocimiento, gente con tanta bagaje en estos temas, con escritor de libros, una persona que tiene hasta premios internacionales, prácticamente por los diputados no escuchado y un poco hasta ridiculizado. Y uno dice, ¿qué está pasando? Porque, o sea, vemos gente que viene para salvaguardar hoy día a nuestros hijos y en la Comisión de Educación con las medias caras, con el celular, prácticamente no tienen ni un valor. Los tremendos aportes que hace esta gente, así como lo hizo también Margarita Rojo, psicóloga forense, ex PDI, que también gente que sabe del tema, que ha trabajado con niños, en especial Margarita, con niños abusados, gente que entiende que este proyecto es dañino, que no es un proyecto que viene a dar beneficio a nuestros niños, pero prácticamente vemos que es como si les entrara por un oído y les saliera por el otro. No hay unas ganas de aprender de los diputados, unas ganas de decir, chuta, la estoy embarrando, yo no tenía idea de esto, yo no me habría imaginado esto. Yo no he visto nunca una actitud de esa en los parlamentarios. Pero yo hacía alusión a ideología de género donde fueron a exponer también expertos y para ellos es como si nada, ellos quieren pasar con su retroexcavadora sin escuchar experiencias de nadie, y lo hemos visto en muchas situaciones igual. Y a mí me preocupa, creo que tú estabas también ese día que expuso Pablo, estábamos varios, que hoy día sin ESI tenemos una infinidad de situaciones de adoctrinamiento en los colegios. Entonces, nuestra preocupación es ¿qué va a pasar con ESI aprobada? Me gustaría que tú nos dieras como una visión de eso. ¿Qué es lo que crees tú que podría llegar a pasar? Mira, qué buena pregunta, porque hoy día, como bien tú dices, se dan varios abusos respecto a lo que se puede educar o no. Nosotros hoy día en Chile tenemos una norma que está contenida, un artículo que está en la ley 20.418, que es la conocida sobre fertilidad. Y esta en su inciso cuarto establece claramente que los colegios, los establecimientos educacionales están obligados a impartir educación sexual desde enseñanza media, pero siempre en concordancia al proyecto educativo, según sus creencias, principios, valores que impartan, y siempre con la venia del centro de padres. O sea, tú te das cuenta que hoy día lo que nos rige en Chile es una norma que respeta la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Por lo tanto, hoy día, todavía si un padre ve que le están enseñando algo que no es ley o que ningún colegio está obligado a hacerlo, podría reclamar. Y eso se hace
de forma muy fácil, yendo al colegio, hablando con el centro de padres, cambiándolo de colegio, si ya el colegio no quiere entender, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con esta ley, educación sexual integral, que es la que hoy día se está discutiendo en el Congreso? Que finalmente esta ley lo que hace es suprimir la libertad de enseñanza. Lo voy a decir así, porque es eso lo que hace. Uno, cuando va leyendo los artículos, te das cuenta que desde el artículo 2, donde están los principios rectores, no está ni el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ni la libertad de enseñanza. Después, cuando te vas al tema de los lineamientos curriculares, ahí hay, en el artículo 4, creo que es el inciso 2, está pero establecido que el colegio puede crear un programa de educación sexual independiente o alternativo al que le entrega el ministerio, pero siempre y cuando esté en concordancia con los principios mínimos de esta ley. Entonces tú te das cuenta que no es lo mismo que tenemos hoy día. Hoy día, obviamente, el ministerio nos presenta una batería de programas de educación sexual, pero si el colegio le dice al ministerio, ¿sabe qué? Yo tengo este proyecto educativo y yo quiero enseñar educación sexual desde enseñanza media, así, de esta forma, el ministerio tiene que aceptar y tiene que acatar eso, porque hoy día se nos garantiza la libertad de enseñanza y también el derecho preferente de los padres. Entonces, esta ley de educación sexual es muy grave respecto a eso, porque ya los padres no tendrían esa garantía, y tampoco los colegios. Ojo con esto, que los colegios tampoco lo tendrían. Yo he hablado con varios directores también de colegio, y muchos de ellos me dicen que todos los años el ministerio les pide y los audita en el fondo cómo están enseñando educación sexual. Entonces muchas veces lo que les dicen, oiga, usted no está cumpliendo con el currículum del ministerio. Entonces ellos, ¿qué hacen? No, pues si yo estoy cumpliendo con la ley 20.418, que está establecida en el artículo 1, inciso 4. Entonces, ¿qué hace el ministerio? Y dice, ok, sí, ok, están cumpliendo con la norma. Pero este proyecto de ley, que hace, deroga este inciso. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí la libertad de enseñanza se está suprimiendo. Y además hay una cosa nueva también que está en este proyecto, que es bien importante, que establece sanciones para los colegios que no impartan educación sexual. Entonces tú te das cuenta, Ingrid y Caro, que te están limitando por todos lados. O sea, el derecho preferente de los padres se va a ver limitado. Muchos dicen, bueno, está en la Constitución política, ¿cómo no nos van a respetar esto? Bueno, pero es que yo creo que no todos los papás tienen los medios y tampoco el tiempo de presentar recursos de protección todas las veces que se vean vulnerados su derecho preferente. Es por eso que las normas hoy día tendrían que estar en concordancia con la Constitución política. Y lo que estamos viendo hoy día, no solamente en este proyecto, sino que en otros proyectos sobre infancia, es que finalmente se está limitando la autoridad de los padres, el derecho preferente que tienen los padres para educar a sus hijos. Así es, y por eso podemos también entender que quieran cambiar la Constitución, porque evidentemente la Constitución los limita, porque es la norma máxima, ¿cierto? La norma de ley máxima en Chile, y cualquier otro proyecto o ley menor a esta, el ciudadano tiene la facultad de presentar este recurso de protección, pero una vez eliminada o cambiada la actual Constitución bajo los parámetros de valores, de criterio que esta gente tiene, ya no va a haber nada que hacer. O sea, vamos a correr el riesgo a ser detenidos los papás, a que nos quiten la tutela de nuestros hijos si no acatamos. O sea, realmente es gravísimo. En otros países ya esto está pasando. Entonces, para que la gente entienda, abra los ojos, que el tema del cambio constitucional no es porque sí, no es porque necesitamos un cambio constitucional, es porque la única parte de nuestra Constitución que nunca ha sido tocada es la parte valórica, y en esa nos incorpora a nosotros como padres, como el derecho preferente que tenemos para educar a nuestros hijos, incorpora el tema de la familia, incorpora el tema de la vida. Entonces, ojo para la gente que a veces no entiende mucho de esto. El cambio constitucional a nosotros nos perjudica como padres absolutamente, porque entraría libremente todas estas ideologías que hoy día en otros países están causando estragos, están dividiendo a la familia, están judicializando a la familia, están destruyendo la sexualidad de los niños, están destruyendo los futuros de los países. O sea, realmente grave, Ingrid. Sí, no, es que, mira, mientras tú hablaba la Pamela, a mí se me viene a la cabeza, esto es una bomba, o sea, nos tiraron una bomba y nos están bombardeando por todos lados.
porque ojo, si ESI no se aprueba, no nos olvidemos que tenemos un proyecto en el Senado, Garantía de la Niñez, cuando ya se están aprobando indicaciones en que los padres somos meros cuidadores de nuestros hijos, pero no vamos a tener autoridad ni exigirle deberes, solo derechos. Son derechos, 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 que es lo que hoy día nos están diciendo como la senadora Rincón. Entonces, es impresionante cómo se está bombardeando a la familia y se está queriendo, que es lo que yo, es lo que repito como papagayo, que hoy día el trasfondo de todo esto es aniquilar el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Y eso estamos siendo bombardeados desde el Congreso y ahí es donde yo también hago un mea culpa y creo que debemos todos hacer un mea culpa porque tenemos hoy día a las personas que tenemos sentadas en un sillón en el Congreso. Porque quizás si nosotros nos hubiésemos preocupado antes de saber a quién le entregamos nuestra confianza, no estaríamos viviendo lo que hoy día estamos viviendo, a pesar de que esta es una agenda que viene, ustedes saben, de la ONU, una agenda 2030, que el año 2030 tiene que estar en línea, pero teniendo a lo mejor otro tipo de parlamentarios, este es el peor congreso que se había visto en la historia. O sea, es impresentable y impresionante lo que hoy día está sucediendo. Así que yo creo que aquí debemos unirnos y lo que dice Pamela, o sea, quitar el derecho de los padres es lo peor que puede existir y es donde ellos quieren apropiarse de la voluntad y abusar de la inocencia de los niños e introducir todo este tipo de cosas en los colegios donde ellos están sin nuestro resguardo, porque lo que reclamábamos antes en el Mineduc y lo seguimos reclamando, según ellos, bueno, se ha sacado un poco de material, se ha escondido un poco, pero queda libre albedrío de quién profesor y de qué forma hace la bajada de ese material y lo exterioriza hasta los alumnos. Así que, no, yo creo que son temas que hoy día no deben ser tabú y debemos hablarlo una y mil veces y todas las veces que podamos con nuestros cercanos. Así es. Pame, yo estaba revisando el comparado. Bueno, esto es algo que toda la gente que, como tú, ahí se alcanza a ver ahí, toda la gente como tú, obviamente para revisar el tema de las leyes, que es la parte central, es donde está el proyecto de ley, estaba mirando y cuéntanos un poquito este término de nuevamente la autonomía progresiva. ¿Quieren volver a incorporarla en otro proyecto? Ya se rechazó como cambio constitucional, pero hoy día quieren volver a ingresar esta frasecita. Cuéntanos qué es la autonomía progresiva. Sí, mira, la autonomía progresiva, a ver, hay una confusión con este término, porque en el fondo nosotros, en el derecho tenemos un principio general, que es el principio de la autonomía de la voluntad, que por ahí nosotros todos tenemos la libertad de celebrar contratos, de ejecutar ciertos actos, ¿no es cierto? Y en los niños, como ellos no son totalmente maduros, necesitan de la protección de los padres, esta autonomía se va dando de forma progresiva. Entonces nosotros como padres, como vamos formando, vamos educando a nuestros niños, nosotros somos los que vamos dándoles ciertas libertades a los niños cuando nos damos cuenta que el niño ya puede tomar algunas decisiones. Y todos los que somos padres que nos están escuchando hoy día me van a encontrar la razón de que, sobre todo cuando uno tiene más de un hijo, hay algunos hijos que son más tímidos, que quizás los tiene que cuidar más, en cambio hay otros que quizás a los 10 años ya uno lo puede dejar que salga a jugar con algún amigo, etc. Pero uno como padre, que es el formador, que finalmente es el que protege a los niños, los va educando, uno es el que se va dando cuenta que a los hijos uno les puede ir dando ciertas libertades. Y es por eso que uno dice, ya, la autonomía en los niños se da de forma progresiva. Pero ¿qué pasa? Que aquí la autonomía progresiva se está redefiniendo. Entonces aquí lo que se dice es que la autonomía progresiva es esa cierta libertad que se le da a los niños para tomar ciertas decisiones según la edad y según la madurez, pero que él se perciba a sí mismo. Así es. Entonces es ahí cuando se crea el conflicto entre un padre y un hijo. Porque antes éramos nosotros, ¿no es cierto?, los que íbamos diciéndole al hijo, sí, sabes que te voy a dar permiso para que vayas de paseo con la familia de tu amigo, de tu amiga, tu amigo, ¿no es cierto? O, por ejemplo, que lo dejábamos salir a una fiesta.
Pero ahora, con esta redefinición del principio de autonomía progresiva, los niños podrían, en el fondo, si yo les digo que no les doy permiso para ir a la plaza hasta las 3 de la mañana, el niño podría decirme, mamá, ¿sabes qué? Yo soy lo totalmente maduro para tomar una decisión. Y aquí viene el problema, porque como se crea un conflicto que todos los que somos padres sabemos que en la educación uno siempre va a tener alguna pelea, que uno retó a un hijo, que el hijo te dijo, no, yo no pienso igual que tú, los niños más grandes, muchas veces te dicen, ¿sabe qué, mamá? Yo no pienso igual que usted. Pero esos o no se meta. O no se meta. Pero esos conflictos naturales los solucionamos aquí en la familia, en la casa. Pero ahora, como esto ya se está estableciendo como derecho, finalmente se crea un conflicto que va a tener que ser dirimido por un tercero. Y eso es lo grave. ¿Y ese tercero quién es? Es el Estado. Y el Estado a través de un representante. Y aquí estamos viendo que pueden ser varios tipos de representantes. O la defensora de la niñez, o el Servicio de Protección de la Infancia, o los tribunales de familia. Entonces, ahí es cuando uno ya empieza a decir, aquí estamos llevando estos conflictos a otro nivel. Y como decía Ingrid, cuando uno ve lo que ha pasado con el Servicio de Protección de la Infancia, por ejemplo, en Noruega o en otros países, o con la misma defensoría, tú te das cuenta y dices, uy, parece que aquí van por otra línea. No es la protección de los niños, sino que aquí lo que quieren es independizar a los niños para una reingeniería social. Eso es lo grave. Entonces, no podemos sé, ver las declaraciones que hizo la defensora de la niñez, ridiculizando a los padres. Si nosotros lo único que queremos es que nuestros hijos estén resguardados, entonces ¿cómo pueden tener una persona a cargo de una organización, se supone, tan importante? Primero, que sea pro aborto, ¿no? Ya no podía ser pro aborto. Y segundo, que saque ese tipo de comentarios en contra de los padres, y los padres deberían estar aliados siempre a la crianza de sus hijos, o sea, no pueden sacar a los padres, es algo realmente increíble. Bueno, es que sabes que, Pamela, continúa, yo después. No, es que ahí tú te das cuenta que lo que ellos están tratando de implementar es una ideología. A mí me llamó la atención cuando fue la votación de Servicio de Protección de la Infancia, donde el diputado Marcelo Díaz, sí, él dijo, oye, si este proyecto es ideológico, no me vengan a decir, hablaba por garantías de la niña, es ideología. ¿Por qué a la derecha le cuesta tanto hablar de la ideología? Cuando nosotros vemos que no solamente la Jimena Rincón, sino que la defensora, ahora yo hoy día me metí a Twitter, empecé a ver que varias personas ya están hablando de este tema, como este chiquillo Murillo, que también habló también de que en el fondo nosotros estamos apoyando el deber de obediencia de los niños para que sigamos con los abusos de los padres hacia los niños. Entonces, ¿qué es eso? O sea, acá hay una campaña, y eso tienen que abrir los ojos de una vez por todas, tanto nuestros parlamentarios como todos los papás. Acá hay una campaña contra los padres y contra la familia. Y ahí se nos viene, nosotras tres que hemos estudiado lo que es el marxismo cultural, esto es una ideología de izquierda. Totalmente. Esta es una ideología de izquierda donde se empezó, ¿no es cierto?, con el tema del feminismo, mujer contra hombre, después toda la liberación sexual, que es lo que conocemos nosotros como la ideología de género, después viene todo este tema del conflicto entre padre e hijo, donde se trata de decir que los niños hoy día no son respetados como sujetos de derecho, que también ese es otro concepto que los papás tienen, o sea, y toda la gente que nos está escuchando hoy día, en Chile, los niños son sujetos de derecho. Y son sujetos como todos los ciudadanos. Porque son personas, por el solo hecho de ser personas. Pero el niño, como es un niño que cuando es guagua no es autónomo, no puede sobrevivir por sí solo, a los 6 años tampoco puede hacerlo, porque si yo dejo a un niñito de 6 años en la calle para que se vaya solo al colegio, probablemente lo van a atropellar o se va a perder. Entonces, por eso hay una capacidad relativa, y por eso es que los padres somos los que tenemos la patria potestad de nuestros hijos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos son conceptos naturales que en el fondo tienen un fundamento no solamente jurídico, sino que también natural del por qué se dan las cosas. Entonces, ahora que voy a decir la izquierda, porque los ideólogos son de izquierda,
vengan a decirme que hoy día tenemos una sociedad adultocentrista, donde lo único que queremos es educar a niños dependientes de nosotros. Perdón, pero ¿qué niño hoy día no puede estudiar lo que quiere? ¿Qué niño está encerrado en su casa? Hoy día nos tienen encerrados, pero ¿qué niño está encerrado en su casa que no puede ir al colegio? Ojalá fueran más dependientes de sus padres hoy día. Es al revés. ¿Me entiendes? Entonces, ahí tú te vas dando cuenta que es hora de que la gente también se ponga a estudiar. Los parlamentarios que están hoy día en el Congreso se pongan a estudiar cuál es el fondo y cuál es la línea rectora que va llevando a todos estos proyectos de ley. Ver las cosas parece que es muy superficial. Sí, oye, y lo otro, chiquilla, o sea, de escuchar a Jimena Rincón el otro día en la Comisión de Infancia y decir que una palabra que ella no se le iba a escapar, que ella no había escuchado la palabra obediencia a rajatabla. Ese fue su vocabulario que utilizó. O sea, imagínense ustedes, o sea, yo lo quise poner en Twitter, pero después me arrepentí. Yo la vi a ella haciendo obedecer a uno de sus hijos en Licanray. Hace algunos años, cuando eran pequeños, cuando ella era casada con La Torre, creo que era senador en ese tiempo, no sé qué, el papá de sus hijos, y ellos veranean todos los años en Licanray. Y típico que uno cuando va a veranear, el paseo en la tarde es ir a la plaza, al lugar, a los juegos, a lo que está de vacaciones. Y en varios años me encontré con ella, seguramente ella veranea en un lugar muy especial, pero en el pueblito, en la plaza de la ciudad, ella haciendo que su hijo le obedeciera y de una manera bien especial. Entonces yo me acordaba, decía, ¿en qué momento ella habla de esta manera? O sea, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos? Imagínate que no hagan caso, que no sean obedientes. Entonces, hoy día ellos están implementando e instalando conceptos que son totalmente equivocados. Y en eso, totalmente errado. Y en eso creo que debemos nosotros empezar a visibilizar esto. Ustedes saben que hemos tirado varios videos por las redes sociales para que la gente sepa, porque hoy día nosotros que estamos siguiendo las comisiones sabemos, pero tenemos que también esto masificarlo y exteriorizarlo para que el resto de los padres y la ciudadanía sepa cómo los parlamentarios están dando estos ejemplos, muy malos ejemplos, y cómo están equivocando el concepto de los papás. O sea, yo lo publiqué en mi página y hay no sé cuántos alcances y más de 200 y tantos comentarios, porque la gente dice, ¿pero cómo? Porque tú estás, la dueña de casa está en su casa, o los que estamos haciendo teletrabajo, un profesor, la persona que sea, no está pendiente de lo que nosotros estamos pendientes, y cuando se dan cuenta quedan, pero plop. Entonces es impresentable lo que hoy día está sucediendo en el Congreso. Oye, más encima pensando en que hoy día estamos en una situación país súper grave. Primero estamos con esta pandemia que nos tienen a todos enclaustrados en la casa, y segundo con una crisis económica brutal, tremenda. Entonces, ¿cómo es posible que en el Congreso, un lugar donde el nivel de aprobación es bajísimo hoy día, nadie le tiene confianza a los parlamentarios, y eso sale en cada encuesta, cómo es posible que en vez de estar trabajando para ayudar a la gente que necesita, hay gente que no tiene ni para comer, y cómo es posible que se siga legislando agendas que vienen desde afuera, agendas que vienen a ideologizar a la familia, que vienen a matar a la familia, que en otros países ya está funcionando? ¿Cómo es posible que hoy día en el Congreso Nacional el único foco interesante a trabajar son estos? Pamela, a mí me parece que es una burla a la sociedad, que esto es miserable, es la parte más fea que tiene hoy día nuestro Congreso, nuestro Chile, porque si nosotros estamos aquí preocupadas de poder defender a la familia, poder defender a los hijos, es porque el Congreso está empecinado de una u otra forma a tirar otro proyecto, y no nos da respiro, y si por un lado fracasan, lo tiran por otro. Entonces, ¿cómo puede ser eso que hoy día, en este momento que estamos viviendo como país a nivel mundial, sigan trabajando de forma fuerte en estos focos? Mira, yo te voy a responder como respondió Marcelo Díaz. Esta es una ideología que ellos tienen que implementar. O sea, ellos creen en esto. Esto es parte del neomarxismo. Entonces, lamentablemente, la izquierda está haciendo lo que tiene que hacer.
lamentablemente es la otra posición que se suponía que estaban ahí para defender a la familia, para defender a la persona, para defender a la infancia, que finalmente, por miedo, por ignorancia, por cobardía, se van y se quedan con estos temas. No son capaces de armar un contradiscurso, de defender a la familia, que es una institución natural. Vemos que algunos sí, en eso yo tengo que ser igual bien clara, en la Comisión de Educación, por lo menos con ESI, los diputados de derecha están todos en contra de este proyecto, bueno, salvo Jaime Belolio, que es promotor y autor del proyecto de Educación Sexual Integral, pero todos los demás están en contra de este proyecto. Pero tú ves también otras bancadas como Evópoli, Renovación Nacional, que probablemente si uno no le explica lo que está pasando o lo que conlleva todo este proyecto, podrían votar a favor. Entonces, mientras la derecha está súper preocupada todavía del tema económico, del tema social, la izquierda se está metiendo con todo este tema cultural y finalmente acá hay una cuestión que está en todos los libros de filosofía, la institución que más le hace frente a los regímenes totalitarios es la familia. Por lo tanto, ellos saben que tienen que destruir la familia para poder lograr este régimen totalitario y así adoctrinar a nuestros niños. Entonces, lo primero que tienen que hacer es finalmente limitar nuestro derecho preferente a educar a nuestros hijos, la libertad de enseñanza, porque de ahí, desde la educación, empiezan a adoctrinar. Ayer en el programa estábamos conversando de la Fundación, estábamos conversando con Andrea Íñiguez, y ella es constitucionalista. Entonces ella nos contó un poco la historia de cómo nace este derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y por qué está hoy día en la Constitución política como un derecho fundamental. Y fue porque en el gobierno de Allende lo primero que se trató de hacer fue adoctrinar vía educación. Entonces muchos padres veían que en los colegios donde ellos tenían a sus hijos, los estaban adoctrinando en el comunismo, en el socialismo. Entonces por eso nace el derecho preferente de los padres y por eso este derecho queda establecido en la Constitución política. Entonces ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ellos, como no lo pudieron cambiar, ¿no es cierto? Porque acuérdense que en el tema de autonomía progresiva fue uno de los grandes argumentos que iba a chocar con el derecho preferente de los padres, que era ya un derecho fundamental. Entonces, ¿qué están haciendo? Vía legislación lo están limitando, porque ellos tienen la confianza que probablemente va a haber un cambio constitucional. Entonces van a sacar a todos estos derechos fundamentales que chocan con los principios que ellos necesitan para poder adoctrinar a nuestros niños. Sí, finalmente es eso. Y bueno, han dicho otras personas, no es de mis estudios, pero hemos escuchado también a Margarita Rojo que acá no solamente hay un tema jurídico, sino que también hay un tema más científico, donde Margarita también ha hablado de un tema bien grave, que es todo el tema de la pedofilia. Y en ese sentido también hay que ver bien cuál es la libertad que se le va a dar a los colegios sobre los materiales y las metodologías que van a presentar si se llega a aprobar este proyecto. Margarita ha sido súper clara en decir que finalmente es tan perjudicial para el niño recibir este tipo de contenido tan explícito, este contenido sexual, que finalmente tú lo que vas haciendo con el niño es coartando su desarrollo natural. Ellos hablan, también Ezequiel Baigorria, que es un psicólogo argentino, dicen que los niños de forma natural van en el fondo desarrollando diques de la vergüenza, del pudor, del asco, de la incomodidad, de lo lindo, de todas estas cosas que nosotros hoy día como adultos sabemos qué es lo lindo, qué es lo feo, etc. Entonces, si tú le quitas eso a los niños, finalmente vas a crear un niño sin filtro, un niño sin pudor, un niño sin vergüenza. Y Margarita ha ido más allá. Dice que finalmente el niño va a ver todo tan normal que en el fondo el niño va a buscar estas sensaciones. Exacto. Y ahí tú le abres la puerta a todas estas personas pervertidas que les gustan los niños. Y por eso se dice que abriría las puertas a la pedofilia. Así y te lo dice grave. Te lo dice una psicóloga forense que ha estado en juicio. De hecho, ella lo dijo también creo que fue en el programa que tú estuviste, Carolina, que los niños cuando están en un juicio, no es que ellos digan, me abusó sexualmente el tío tanto,
sino Así que es. tú vas conversando con los niños y el niño dice, no, es que me incomodó tal situación, me dio asco, entonces ahí el psicólogo va diciendo, ya, al niño le dio asco algo, entonces ahí van sacando conclusiones Van y dilucidando. finalmente se sabe que hay un abuso. Pero si no está esto, si al niño tú le enseñas que todo es normal, ¿qué va a pasar? O los niños también, lo que dicen los psicólogos, el niño es muy de repetición. Lo hemos visto con los niños que tenemos, niñitos más chicos que están en jardín. Ellos llegan aquí cantando las mismas canciones que el jardín, muchas veces hablando igual que las compañeritas, ¿no es cierto?, los compañeritos, porque son mucho de repetición. Entonces, ¿qué va a pasar si tú le estás enseñando a masturbarse a un niño? ¿Qué va a pasar Así si es. tú le estás enseñando a ¿Qué pasa? explorarse? Chiquilla, es impresionante. A mí el año pasado llegó una denuncia a la página, una mamá desesperada de 2 gemelos, y pidió hablar con alguien por interno y hablé con ella y era impresionante. Ella llegó, los niños llegaron a hacer las mismas conductas que hacía la auxiliar de párvulo con ellos. Era un tema horrible lo que hacía, llevamos la denuncia, fue desvinculada, pero me acuerdo por lo que tú estás diciendo, Pamela, porque ellos, en la repetición, llegaban a Sí. la casa desesperados los niños a la pieza, tenían 4 años y contaba ella que decía, le empezó a llamar la atención por qué los niñitos llegaban tan desesperados, en vez de estar jugando algo a la cola de ella como era anteriormente, no, se iban a la pieza a encerrar y ahí empezaban a hacer las mismas conductas que le hacía la tía auxiliar de párvulo y logramos, gracias a Dios, yo conocía el colegio, hablamos con el sostenedor de ese colegio y, y fue impresionante. Se puso una cámara y se logró establecer cuál era el abuso que se estaba teniendo con esos niños. Entonces, Dios mío. te das cuenta, o sea, si eso ocurre hoy, ¿qué pasaría si esta ley fuese aprobada? O sea, más libertad habría para hacer todo este tipo de cosas, porque a lo mejor, o sea, no es que a lo mejor, sino que lo que dice Pamela, van a tener que estar obligados los colegios a esto. Y anda por ahí circulando en las redes algo de Uruguay, de una contratación de profesores específicos para enseñar en los colegios. No sé si ustedes lo vieron, de No. LGTBI, que sean profesores ¿no es cierto?, de la comunidad LGTBI para ser contratados en los colegios. Entonces, Bueno, eso a nosotros nos tocó fue un poquito después de que se presentara Educación Sexual Integral acá en Chile. Nosotros fuimos a un seminario a Argentina, donde se hablaba de educación sexual y era un seminario de docentes. Entonces ahí nosotros escuchamos que en el fondo lo que contaban ellos es que la educación sexual integral en Argentina finalmente sirvió para que activistas LGTBI o gente no profesional hiciera clases de educación sexual. Entonces, bueno, Ezequiel lo dijo en su exposición que vino a hacer acá al Congreso. Él dijo, o sea, en una clase fueron los mismos niñitos que denunciaron esto cuando llega un travesti a hacerles una clase y le estaba enseñando identidad de género. Entonces le dice, bueno, hay mujeres que no nacemos con pechugas verdaderas, no sé cómo, ellos le tienen otro nombre, pero es eso, y se levanta la polera, las lolas, sí, las lolas, porque él tenía lolas falsas, entonces le dice, bueno, somos mujeres que no nacemos con esto, y se levanta la polera y todos los niños quedaron así como impactados, lo encontraron tan grotesco ellos, que hasta ellos fueron los que denunciaron esto. Entonces tú te das cuenta que cuando a nosotros nos dicen que somos exagerados, que esto no va a pasar en Chile, bueno, yo me pregunto, ¿por qué no va a pasar en Chile? O sea, hoy día el gran problema que tenemos de todos los abusos que hay, no solamente respecto a la infancia, sino de todo, es porque hay falta de fiscalización. Entonces, ¿por qué en este tema va a haber fiscalización? Si no han podido hacer fiscalización ni siquiera hoy día. Oye, Pame, mira. Oye, de ahí lo importante, es una palabra como de la izquierda, pero de ahí lo importante es el empoderamiento de los padres hoy día, de poder ejercer el derecho y primero estar informados, y de ahí, ¿no es cierto?, estar empoderados en sus derechos para poderlos exigir y proteger a sus hijos. Eso
eso es importantísimo, porque hoy día tenemos, y con la Caro lo hemos dicho muchas veces, tenemos papás que no se preocupan de sus hijos, que los entregan al colegio y no saben qué más allá pasa. Hoy día tenemos demasiado trabajo con todo lo que está pasando. Nos han llegado incluso denuncias, ustedes saben, de que por redes sociales están habiendo páginas, pedófilos, profesores que están también, ¿no es cierto?, abusando de los niños. Entonces, tenemos que también hacer un llamado de atención a nosotros los papás y quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, a estar más atentos. Sí, eso también tenemos que hacer un mea culpa hoy día, que fuimos demasiado confiados quizás y hoy día tenemos instaurado muchas cosas que si nosotros hubiésemos a tiempo hecho un paralelo, quizás la situación sería un poquito más suave, creo yo. Así es. Pame, yendo a ESI de nuevo, al mismo proyecto de ley, aquí en el artículo 2, quiero que te voy a leer la frase completa para que la gente escuche de qué estamos hablando cuando hablamos de este proyecto, porque como tú decías recién, muchos nos tachan de exageradas, de retrógradas, de fanáticos, y resulta que cuando uno estudia solamente un poquito, es darle un par de lecturas al proyecto, te das cuenta de que en profundidad es macabro. Y entonces uno dice, ¿qué pasa con los parlamentarios que son tan superficiales que no logran darse cuenta de lo que hay detrás de esto? Yo te quiero leer el número G del segundo artículo, donde dice participación y derecho a ser oído. Los niños y niñas y adolescentes serán parte activa en la elaboración, evaluación y mejoramiento de los programas de estudio de educación en sexualidad y afectividad. O sea, ¿cómo es posible que nosotros como padres estemos excluidos, pero sin embargo los niños desde los 2 años y medio puedan ser capaces de mejorar este proyecto de ley? O sea, realmente esto es absurdo, Pamela. Es absurdo, ¿no? Sí, es que, bueno, ahí tú ves que en el fondo este proyecto te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que dicen sus promotores, que finalmente, bueno, hemos escuchado que algunos dicen, no, sí, para los niños va a haber solo afectividad y para los grandes va a haber sexualidad. ¿Pero dónde está? Uno lo busca en el proyecto de ley, no hay distinción. De hecho, cuando dicen la palabra afectividad, siempre está y sexualidad. Y mira, yo quiero que, si podrías leer la letra A del artículo 2, que yo aquí no lo tengo. Sí, te la leo. Oye, pero si la defensora de la niñez mandó a su asesora o jefe de gabinete, no sé si te acuerdas, Pamela, a hablar, y ahí habló de que eran los niños los que tenían que estar apoyando en la construcción de todo esto. Aquí tengo la letra A, te lo leo, dice, reconocimiento del derecho a la educación sexual. El derecho a la educación incluye el derecho a la educación sexual, que a su vez resulta condición indispensable asegurar que las personas disfruten de otros derechos humanos, dice. Ojo como con eso, disfruten. Claro, así es, disfruten, como son el derecho de la salud, los derechos en materia de sexualidad y reproducción, el derecho a la información, el derecho a una vida libre de violencia sexual y de género y la no discriminación. La discriminación. Bueno, tú ahí te das cuenta que dice el disfrute. Y cuando habla de derechos reproductivos y sexuales, nosotros tenemos que irnos al tiro a los documentos de la ONU. Y la ONU establece al aborto como derechos sexuales y reproductivos. Entonces, aquí, grave. Ahí estamos viendo al tiro cuál es la línea que tiene. Después habla del tema de género, creo que es que no lo tengo aquí, por eso sí. Así es, así habla, dice al derecho a una vida libre de violencia sexual y de género. ¿Te das cuenta que finalmente están metiendo todo el tema de la ideología de género en este tema? Y el otro tema también, el derecho a la información. O sea, yo le voy a tener que dar toda la información a mi hijo, aunque yo crea y yo esté educando a mi hija para que viva una sexualidad sana según mi criterio. Se dan cuenta que aquí se está limitando la libertad de enseñanza, se está limitando el derecho preferente de los padres. Y también, ojo, este tema lo estamos estudiando recién, pero igual lo voy a plantear aquí, es el tema de la objeción de conciencia. Aquí no está dejando ningún alternativa. Espacio, y para el niño tampoco. Ojo con esto. Porque ¿qué va a pasar con un niño que esto no le guste, que se siente incómodo? Hasta nosotros, los adultos, a veces nos sentimos incómodos con ciertas situaciones. ¿Qué va a pasar con un niño que diga, ¿sabe qué?
profesora, a mí me incomoda lo que estamos viendo. No va a poder salir del ramo, del curso. Entonces, todas esas cosas, tú vas leyéndolas y te das cuenta que aquí se está suprimiendo directamente la libertad de enseñanza y también el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Para qué? Total. Para implementar una ideología. Así además dice que no es sesgada, y cuando te habla de género, inmediatamente tú te das cuenta que está totalmente sesgada, te das cuenta que es una rama más de toda esta ideología de género que se quiere implantar. Entonces, a veces llega a ser absurdo escuchar a los diputados que defienden a brazo partido este proyecto y que no tiene relación de lo que ellos dicen, y a mí en la misma Comisión de Educación Belolio me dijo que era una mentirosa, que estaba diciendo cosas que el proyecto no tenía. Y aquí estamos viendo paso a paso que sí las tiene, que sí está hablando del goce, del disfrute en niños desde los 2 años y medio. ¿Qué es eso? Si, como tú dices, Pamela, no hay una distinción. Por lo tanto, no va a haber un papá todos los días en una sala de clase regulando o supervisando lo que el profesor está diciendo. Aquí vamos a ser presa fácil de cualquier depravado, de cualquier degenerado o degenerada que llegue a una sala de clase y quiera pervertir a los niños, como está pasando ya sin esta ley. Entonces, realmente es bastante brutal, es una situación difícil. Yo creo que hoy día tenemos que cambiar el Congreso prácticamente en un 80%. Yo creo que hoy día tenemos que hacer fuerte campaña de apoyo a quienes han querido defender los valores, a quienes han querido defender a los niños, a la familia, y tenemos que hacer una fuerte campaña para sacar de funcionamiento a todos estos políticos que hoy día nos están atacando de esta forma, porque aquí la sociedad tiene que entender que esto es un ataque a la familia. Ellos quieren destruir la familia, quieren destruir la patria potestad de los padres hacia los hijos, y eso es algo que nosotros como ciudadanos tenemos el poder de cambiarlo. ¿Cómo? Con un arma mortal que es un lápiz el día de las votaciones. Cuando vayamos a votar, tener conciencia de lo que ese diputado o lo que ese senador ha votado. Y para eso también vamos a estar nosotros en tiempo de elecciones, porque tenemos bastante material guardado ahí que vamos a empezar a sacar para esa fecha, porque nosotros no vamos a permitir que ninguno de estos parlamentarios que hoy día está causando este daño a nuestra sociedad, porque este daño puede ser irreparable. O sea, nosotros hoy día podemos cambiar el Parlamento en las próximas elecciones, vamos a tener que ver cómo hacemos retroceder todo lo que han avanzado, pero imagínate que llegue un momento en el cual estas cosas que hoy día están implantando lleguen a hacer daño a nuestros niños. ¿Cómo reparamos eso? Cuando un niño tú en una sala de clase, la profesora lo interviene con un juego, por ejemplo, que jueguen a casarse entre 2 hombres, entre 2 mujeres, o que como los manuales de convivencia escolar. Entonces, ¿cómo reparamos ese daño? Esto realmente es peligrosísimo. Hoy día yo creo que no hay conciencia, yo creo que hoy día no dan el ancho los diputados y senadores, en su mayoría. Hay algunas salvaciones, por supuesto, que nosotros sabemos que siempre han estado defendiendo los valores para nosotros como cristianos bíblicos, para los que no son cristianos, valores morales. Entonces yo creo que es importante que la ciudadanía despierte, entienda del peligro que estamos corriendo y que basta. O sea, hoy día la única posibilidad de hacer un cambio es que nosotros como sociedad civil nos levantemos, alcemos la voz y el día de las elecciones vamos a votar y lo saquemos, porque hoy día ellos hacen su calculadora política, como todos dicen, ¿cierto? Ellos creen que van a volver a llegar y que aquí no ha pasado nada. No. En esos tiempos antes la gente no se informaba, no habían redes sociales, no habían activistas. Hoy día sí los hay. Hoy día vemos gente trabajando para informar, trabajando para mostrar las votaciones que hoy día ocurren en el Congreso, que eso antes no lo sabía nadie. Yo recuerdo que hace, no sé, 10 años, 12 años atrás, ¿qué sabíamos lo que se promulgaba? ¿Qué sabíamos lo que se votaba? ¿Cómo votaba un diputado? O sea, no teníamos idea. La gente votaba por partidos políticos nomás. Y creían que los parlamentarios te representaban. Hoy día ya eso ya no ocurre. Hoy día los partidos políticos lamentablemente no tienen credibilidad. Los diputados, los senadores no se alinean a los principios de sus partidos. Entonces hoy día tenemos que fijarnos en persona a persona, qué es lo que ha hecho cada uno para que podamos sacar definitivamente a esta gente que está haciendo un daño a nuestra sociedad. No sé, Pamela, yo creo que ustedes están en la misma línea. Sí. Nosotros no. No, yo creo que lo otro es que hay que tener mucho ojo y yo insisto en lo que estamos en la línea que estamos haciendo. Nos falta tiempo para informar más a la ciudadanía y a los padres, a no dejarse engañar. Yo
en el Congreso, andábamos en otros temas, no sé si te acuerdas tú, Pamela, y Belolio, Jaime me tocó por atrás y me dijo, ¿y ahora no me vas a saludar? Me dijo así. Y yo le dije, a ver, Jaime, le dije, es que a mí no me cabe en la cabeza, te pegaste un piedrazo, ¿cómo se te ocurre en este proyecto? ¿Y cómo vas tú a poder supervisar que un profesor le enseñe sexualidad ligada a la afectividad a un niño? ¿Cómo? Bueno, me dijo, ¿y tú cómo supervisas a un profesor de matemáticas que le enseñe lo que tiene que enseñarle? Yo le dije, pero no compare, o sea, no puedes comparar una asignatura de matemáticas, porque yo sé, le dije, que a un niño de segundo básico no le van a enseñar ecuaciones, pero ¿qué me asegura a mí que a un niño de segundo básico, qué tipo de sexualidad le van a enseñar? Le dije, si lo que quieren es despertar, hipersexualizar a los niños, ¿cómo controlas eso? No, me dijo, sí, hay que ver cómo, o sea, ellos lanzan, o sea, se ponen a hacer el pan sin tener la harina, sin tener el aceite, sin tener la sal, ¿me entiendes? O sea, tiran algo y después arreglamos, o sea, olvídense, ya nos pasó con la ley de inclusión, que nos dijeron, vamos a hacer en algunas regiones el SAE y vamos viendo cómo se ve. Se vio que era un tremendo error, se vio que muchos niños quedaron sin colegio, lamentablemente la pandemia se salvaron de no dejar al descubierto que quedó la escoba en Santiago, se trató de arreglar el SAE, tampoco quisieron escuchar, entonces ya sabemos cómo operan ellos. O sea, error tras error, experimento tras experimento. Y una vez hecha la ley, como decimos nosotros, hecha la trampa. Así que no, impresentable. Sí, mira, eso que tú dices, Ingrid, es súper importante en el tema de que muchos se tiran con proyectos o aprueban proyectos para que sean discutidos en general, pensando en que después lo van a arreglar. Yo he escuchado de varios abogados también que han dicho que este proyecto de educación sexual sería perfectible. Y de esto hay más de 100 indicaciones que se presentaron. Pero aquí a las personas que nos están escuchando, yo quiero decirles que, y algo que yo creo que nadie se los dice, nosotros no tenemos mayoría en ninguna comisión. Entonces, como no tenemos mayoría en ninguna comisión, y tampoco en la Comisión de Educación, probablemente todas las indicaciones que se presentaron no se van a aprobar, se van a rechazar. Entonces, el proyecto quede muy igual a lo que está ahora, o con algunos cambios superficiales, pero un cambio en la esencia del proyecto no va a haber. Lo otro también, que quería hacer una precisión, una cosa que dijiste tú, Caro, del tema de que en el fondo se quería sacar esta línea conservadora de educación sexual. Bueno, eso lo dice el espíritu de la ley, donde el grupo feminista dice que hay que terminar con una educación sesgada, con una línea conservadora. Y ojo que yo me acuerdo en un debate que hubo entre Carlos Casanova y creo que fue con Jaime Belolio en Radio Agricultura, donde él le dice, ay, pero tú estás hablando de la historia de la ley, no está en el articulado. No está en el articulado, pero también para que ustedes sepan la importancia que tiene el espíritu de la ley y también la historia de la ley es que cuando haya un juicio y haya un conflicto de interpretación, el juez tiene que ir a la primera fuente que es la historia de la ley. Espíritu, qué es lo que quiso decir el proyecto según el espíritu de la ley. Entonces, no es menor que el espíritu de la ley diga ponga esos términos y diga ese tipo de cosas. Entonces aquí tampoco nos hagamos los tontos que, no, es que eso está en el espíritu, da lo mismo, si aquí lo que importa es el articulado. El articulado, como lo hemos estado viendo, es igual de malo. Entonces, en el fondo lo que hizo aquí el articulado fue que presentó los fundamentos ideológicos y finalmente en el articulado lo que se hizo fue suprimir derechos fundamentales que hoy día nuestra Constitución garantiza a los padres. Interesante tema, pues nos pasó el tiempo. Sí, interesante tema, Pamela. Te queremos agradecer de verdad que te hayas estado con nosotros compartiendo esta hora de programa. Es necesario que conversemos muchas veces esto para que a la gente le quede claro, que la gente se informe, que la gente entienda que ESI es un proyecto de ley ideológico, sin base biológica, sin base científica, un proyecto que lamentable viene ahora en estos tiempos que estamos más complejos todavía, que la gente
gente no puede salir a manifestarse, porque yo creo que hoy día sí hay ganas de la ciudadanía de salir y de decir basta. Entonces la gente no puede hoy día, entonces están tratando de meter a espaldas de la ciudadanía estos proyectos. Uno ve a veces las comisiones ahí como discuten, uno con un celular mirando por otro lado. No hay ninguna responsabilidad hoy día en nuestros parlamentarios para votar nada. O sea, hoy día debería declararse el Congreso como no apto para trabajar realmente. O sea, hoy día no están las condiciones ni siquiera no se escuchan unos a otros. O sea, es realmente una vergüenza. Así que bueno, te queremos agradecer, Pame, de verdad. Es un tiempo importante, un tiempo de conversación, un programa que se llama Ahora la Hoy la tocamos nosotras, porque hoy día la mujer en Chile ha tomado un papel importante, no por querer pasar por arriba del hombre, muy por el contrario. Nosotros creemos que hay grandes hombres también que trabajan fuertemente, pero hoy día nosotras nos hemos encontrado en situaciones, nos hemos conocido en base a situaciones de defensa de la familia, de defensa de los hijos, de la familia, y estamos justamente en eso, en querer difundir la información, que la gente tome conocimiento, para que, como decimos en Chile, no nos pillen volando abajo nunca más, pues, ya es demasiado, ¿cierto? Así que te despido con un abrazo, Pame, muchas gracias de verdad por haber compartido tus conocimientos con nosotros. Querida amiga Ingrid, ¿te quieres despedir de la gente que nos escucha? Sí, un gusto nuevamente, espero les haya servido este programa. Tuvimos una interesante invitada que sabe mucho del tema, tanto legal como hace la pega, como digo yo. Ella está en el Congreso, no es una persona que hable desde afuera, sino que ella va, hace la pega, habla con los parlamentarios, está en las comisiones, y eso creo que es relevante. Hoy día tener fundamentos para hablar nos hace que nuestra voz también sea validada. Y eso debemos también cuidarlo y protegerlo. Así es que un gusto, Pamela, que puedas estar bien con tu niñita, que tengas un buen fin de semana, igual Carito, y a todas las personas que nos están viendo. Esperamos que estos temas sean del agrado de ustedes y les sirvan. O sea, es imposible que esto nos sirva para defender a sus hijos, a sus tesoros, y que hagamos valer nuestros derechos. Así que un gusto para todos. Así es. Nos despedimos, queridos amigos, personas que nos ven, que nos escuchan, felices de poder estar hoy día aquí en este programa. Ahora la olla la tocamos nosotras con Ingrid Bon, y en este canal maravilloso que nos ha dado estos momentos y este tiempo de compartir, de conversar, de instruir a la ciudadanía, que es CLB Conociendo la Verdad. Así que me despido de ustedes con un gran fuerte abrazo. Hasta la próxima entrevista del próximo sábado. Que estén todos muy bien. Chao. Muy bien, chao. Chao. CLB, Conociendo la Verdad.